Ariel siempre fue un joven atrapado en las redes de sus propios miedos. Desde pequeño, vivió con la sensación constante de que nunca sería suficiente. Era un estudiante brillante, pero sus pensamientos siempre estaban plagados de inseguridades. Su mayor temor era el fracaso. La idea de que todo lo que hacía, por más esfuerzo que le pusiera, siempre acabaría en un desastre. En la escuela, evitaba participar en proyectos importantes por temor al rechazo. En casa, pasaba noches enteras tratando de escribir o estudiar, pero su mente siempre se desviaba hacia lo peor. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Los días se alargaban y las noches se volvían insoportables. Su mayor enemigo no era el mundo exterior, sino las sombras en su mente. En su escritorio, entre papeles arrugados y notas incompletas, pasaba horas sin lograr terminar ni una sola tarea. No podía dejar de preguntarse, ¿qué pasaría si nunca soy capaz de hacer lo que sueño? En el fondo de su alma, sentía una profunda ansiedad, como si el fracaso lo estuviera acechando desde todas las direcciones. El miedo al juicio, a las expectativas no cumplidas, a las puertas cerradas, lo mantenían prisionero. Una noche, tras un día particularmente frustrante, Ariel se quedó dormido con la sensación de que no lograría superar nunca sus propios límites. Pero esa noche sería diferente. Al cerrar los ojos, Ariel se adentró en un sueño profundo, y al despertar, se encontró en un lugar extraño. El aire era denso, impregnado de una atmósfera inquietante. Los árboles, altos y retorcidos, se extendían por todo el paisaje. Sus ramas formaban figuras extrañas que parecían moverse por sí solas. El suelo, cubierto de hojas secas y ramitas, crujía a cada paso que daba. Un viento helado soplaba suavemente entre los árboles, trayendo consigo susurros, como si el bosque estuviera hablando en un lenguaje que solo Ariel podía escuchar. No tardó en darse cuenta de que este no era un bosque común. Todo en él parecía estar impregnado de un profundo sentimiento de desolación, como si el propio lugar estuviera lleno de secretos oscuros. Ariel intentó caminar, pero algo lo detenía. Un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo cuando una sombra apareció entre los árboles. Era una figura oscura y amorfa, con ojos brillantes que reflejaban sus miedos más profundos. La sombra no hablaba, pero su presencia era aterradora, como si estuviera acechando cada uno de los movimientos de Ariel. Al principio, intentó ignorar la sombra y correr hacia la salida del bosque, pero no importaba cuánto caminara, siempre terminaba regresando al mismo lugar. El bosque parecía infinito, y cada vez que cerraba los ojos, el ente lo acechaba, susurrando cosas terribles. Nunca podrás salir de aquí, eres débil, siempre fallarás. Los árboles, que antes parecían inanimados, ahora se movían con una extraña voluntad propia, sus ramas agarrándose a sus piernas como si intentaran atraparlo. Los susurros del viento lo envolvían, y las sombras parecían tomar forma, cambiando de forma constantemente, reflejando los miedos y las inseguridades que Ariel llevaba consigo. La sensación de impotencia lo llenaba, no podía escapar. Cada noche que pasaba en el bosque, sentía que su vida se desmoronaba más y más, como si las paredes invisibles que lo rodeaban se estrecharan. En esos momentos, pensaba en todo lo que había dejado de hacer por miedo a fracasar, las oportunidades que había rechazado, las palabras no dichas, los sueños que nunca se atrevió a intentar. Todo parecía una enorme acumulación de decisiones erróneas que lo habían llevado a estar allí, atrapado en ese maldito bosque. Pero algo cambió en la última noche en que Ariel se adentró en el bosque. La sombra apareció de nuevo, más grande que antes. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Se acercó lentamente a Ariel, y su voz retumbó en el aire, una voz que parecía provenir de todas las direcciones. Sabes que no puedes hacerlo. No eres lo suficientemente bueno. Todos te han abandonado. La sombra le susurraba que estaba condenado al fracaso, que nada de lo que hiciera valdría la pena. La ansiedad lo devoraba, y sentía que todo lo que había logrado hasta ese momento estaba a punto de desmoronarse. Cada paso hacia atrás que daba parecía ser un eco de todo lo que le decía su mente. Cada palabra de la sombra resonaba en su interior con una fuerza destructiva. Sin embargo, en ese preciso momento, algo dentro de Ariel comenzó a cambiar. Era un sentimiento sutil, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad.
Pensó en todas las veces que había superado obstáculos en su vida, en todos esos momentos en los que pensó que no lo lograría, y, sin embargo, salió adelante. Recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que el miedo es solo una ilusión creada por nuestra mente. Tú no eres tus miedos, pensó, repitiéndolo en su mente una y otra vez. El miedo solo tiene poder sobre mí si lo dejo. Con cada paso que daba, la sombra retrocedía. Ariel se plantó frente a ella, decidido a no dejar que el terror lo controlara más. No soy lo que tú dices que soy, dijo con voz firme. A pesar de que sus manos temblaban, no me vencerá. Soy más que esto. Sus palabras resonaron en el aire, y la sombra comenzó a disolverse ante ellas. El aire se volvió menos denso, y el entorno comenzó a cambiar. Las ramas que lo habían atrapado se desintegraron, y el viento cesó. El bosque oscuro, que antes lo había rodeado con su opresión, comenzó a iluminársele con una luz tenue. La figura que antes había sido una sombra amorfa, ahora se transformó en algo distinto, una figura luminosa que reflejaba su verdadera esencia, su valentía. El miedo que lo había estado consumiendo durante tanto tiempo ya no tenía el mismo poder sobre él. Durante los días siguientes, enfrentó cada reto con una nueva perspectiva. Ya no veía los obstáculos como muros impenetrables, sino como oportunidades para aprender y crecer. Volvió a su escritorio con una confianza renovada. Las palabras fluían con facilidad, y por primera vez en mucho tiempo, escribió sin dudar. Sabía que las críticas, los fracasos y los tropiezos eran parte del camino, pero ya no los temía. Había aprendido a verlos como peldaños en su viaje hacia el éxito, no como barreras inquebrantables. Cada error era una lección, y cada fracaso, un paso más hacia el futuro. Ariel comprendió una verdad fundamental. El miedo es una parte inevitable de la vida, pero no tiene que controlarnos. Al enfrentar nuestros miedos, descubrimos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Como él, todos tenemos la capacidad de superar nuestros propios temores y levantarnos una y otra vez. El miedo solo tiene poder sobre nosotros si lo dejamos. A partir de ese día, Ariel dejó de vivir con el miedo de fracasar. Sabía que, aunque el miedo seguiría presente, no sería él quien lo dominara. Enfrentó cada desafío con valentía. Y en ese proceso, descubrió que la verdadera fuerza no radica en evitar el miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. La lección era clara. El miedo es solo una sombra. No dejes que te consuma. Enfréntalo, y descubrirás que dentro de ti hay una luz capaz de disiparlo. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte para más contenido. Comparte tu propia experiencia en los comentarios. Hasta el siguiente episodio.